Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al canal El Azote. Hoy os traigo una noticia un poquito rara desde mi punto de vista, porque ningún medio de comunicación habla de ello, excepto el periódico el periódico Público, que es el único que ha publicado esto. De hecho, lo voy a leer de este periódico. De hecho, es todo tan extraño que el título de esta noticia es la siguiente: ¿por qué no están hablando de esto todos los medios? Y claro, es que resulta que este tipo de cosas de las que voy a hablar a continuación, los medios lo callan y lo ocultan, porque no interesa hablar de esto, de lo que es el negocio en las fronteras de la Unión Europea, no solo de España, sino de toda la Unión Europea, que la inmigración ilegal es un negociazo. Y ahora os voy a explicar el porqué, porque he leído este artículo y asusta. Antes que nada me voy a poner mis gafas de leer, porque curiosamente a la edad de 40 años ya no veo bien de cerca para leer, de lejos veo estupendamente. Os voy a leer el artículo, ¿vale? Empieza así: voy a empezar por el final, y lo hago porque para describir el mal resulta imprescindible el silencio. Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transporte, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Everloop, Swifire, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica. Así acaba el informe, publicado este jueves 2 de junio por este diario y la Fundación Por Causa. Su contenido resulta tan impresionante que una podría esperar que todos los medios de comunicación del país, al menos del país, se hicieran eco de ello. A no ser que todos los medios de comunicación del país estén al tanto y lo callen. Pongamos por caso. Trataré de resumirlo, dice el artículo. La Unión Europea ha construido una idea sobre la que basa no pocas de sus políticas la inmigración ilegal. ¿Quién no conoce la inmigración ilegal? ¿Quién no ha oído hablar de los tremendos problemas que supone? ¿Quién ignora los esfuerzos de los países miembros para solucionar tan acuciante conflicto? Atentos a esta cifra. Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hacen por vías ilegales. Quédense con esta cifra, dice el artículo. Tal es el problema que existe algo llamado industria... tal es el problema que existe algo llamado industria del control migratorio, ICM, industria.control.migratorio. Para que el control de las fronteras de lugares nada menos que a toda una industria, antes tiene que haberse creado y difundido la idea de que existe un peligro, una amenaza de tal envergadura que la Unión Europea decide destinar 30.829 millones de euros entre 2021 y 2027 para combatirla. O sea, al control migratorio y de fronteras, además de otros 24.322 millones de euros en concepto de defensa y seguridad. Insisto, solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hacen por vías ilegales. Perdón. Por razones evidentes, España está en el centro de la terrible amenaza que se cierne sobre el continente, hasta el punto que entre 2014 y 2019 el gobierno español ha adjudicado al menos 660 millones de euros a asuntos relacionados con el control migratorio, un total de 1.677 adjudicaciones, dinero público. ¿A quién? En los últimos 5 años, casi 7 de cada 10 euros del gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a un grupo de 10 empresas, que suman más de un centenar de puertas giratorias, principalmente entre exaltos cargos del PP y el PSOE. Cita el informe. O sea, que hay 10 grandes empresas que se han llevado cientos de millones de dinero público para algo llamado industria del control migratorio. En ellas participan más de 100 exaltos cargos, ministros, ministras y presidentes, etc. También abundan los nombres de antiguos altos cargos autonómicos, miembros de la familia real, aristócratas, exaltos mandos del ejército, antiguos jerarcas del franquismo e incluso personal del CNI. Otra vez,
Solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hacen por vías ilegales. Vamos al detalle. ¿Cuáles son esas empresas dedicadas a esa tremenda labor del control migratorio por la cual reciben millones de dinero público, o sea, nuestro? ¿A quién paga el gobierno español para que vigilen las fronteras por las que entra la aterradora cifra de 4,5% de los migrantes que llegan a Europa? Va aquí un resumen ordenado por número de personajes procedentes de puertas giratorias. Indra, 26 puertas giratorias, y Repsol, 26 puertas giratorias, Telefónica 29, grupos como ACS 18, Acciona 15, Everis 10, El Corte Inglés 15, Airbus 7, Ferrovial 6, también están Eulen, Airbus, Babcock, Mission Critical. ¿Quién podría imaginarlo? Tengamos en cuenta que solo me estoy refiriendo a España, a la inversión del gobierno español, pero es relevante porque este país se ha convertido en un laboratorio de pruebas de sistemas para engordar la industria del control migratorio. Es decir, de una industria millonaria construida para una causa que, si no fuera dramática, resultaría ridícula. A ver, que me perdí ahora. Vale, ¿por qué no existe? Las concertinas de las fronteras con Marruecos, la fabricación de fabricación española, los drones que peinan el estrecho o los centros de atención temporal de extranjero CATE, que son sencillamente cárceles, se prueban en España y las pagan del dinero público español, nuestro, entre paréntesis. Todo ello sostiene la industria de una guerra sin enemigos que ha tenido que demonizar a un puñado de hombres y mujeres que huyen de la guerra, de la guerra, del hambre, de la miseria, para engordar con contratos públicos a las mismas empresas y personas que lleva cebando durante al menos los últimos 40 años. Nueva democracia, dice aquí. Una última vez, solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hacen por vías ilegales. Cuando leí el informe publicado ayer, elaborado por Público y la Fundación Por Causa, del cual este artículo es un resumen, que quedé atónita y espantada. Nos han creado un enemigo que no existe y han construido odio y miedo solo para derivar dinero público, millones y millones, a las mismas empresas que ceban a aquellos cargos públicos que han construido todo lo anterior para ellas. ¿Será que nadie lo publica? Porque mientras lo escribo yo misma asumo que se trata de un alarde de ingenuidad y opto por ello. Pero no lo olvidemos, es el silencio. Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación. Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transporte, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelup, Sanguify, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica. Y aquí termina el artículo. Como habéis podido escuchar en más de una ocasión, en este vídeo, solo el 4,5% de todos los migrantes que llegan a Europa lo hacen por medios ilegales, ¿vale? Es decir, no existe el gran problema migratorio que nos quieren vender en las fronteras. Sí existe un problema migratorio en general, pero la mayor parte de esa migración viene de forma regular, de forma legal, con papeles, con trabajo, y que no viene aquí de forma irregular o ilegal cruzando las fronteras. Entonces, ¿por qué se destina tantos miles y miles y miles y miles de millones a estas empresas para que supuestamente ayuden a regular esas fronteras? Pues porque no lo hacen. Simplemente, ya como habéis visto, son todo puertas giratorias. Ministros, exministros, políticos, expolíticos, que acaban en estas empresas, en puestos de administración de estas grandes empresas, a cambio de esas grandes y suculentas subvenciones a esas empresas, aparte de todo lo que evaden en impuestos, de todo lo que piratean y de todo lo que hacen. Reciben miles y miles, hablamos de como más de 20.000 millones de euros en total,
que se reparten a estas empresas que no hacen nada más que quedarse ese dinero porque no existe el problema por el cual se le entrega ese dinero. En definitiva, todo es un gran negocio montado para robarte a ti, ciudadano de a pie, que les votas, ¿vale? Nada más que decir, simplemente eso, que no existe un problema migratorio en las fronteras, ¿vale? Pero que nos quieren vender que sí existe tal problema migratorio en las fronteras para que esas empresas, que son las que hacen publicidad, ¿no?, de que existe ese problema, o pagan para que se diga que sí existe ese problema, pues al final se queden todo el dinero de tu trabajo y que es entregado para ellos por esas grandes y gigantescas puertas giratorias por las que pasan y desfilan políticos de todo signo político y que lo hacen simplemente para obtener un gran sueldo suculento. En fin, que lo sepáis, todo lo que nos cuentan sobre la inmigración ilegal es una mentira, es una estafa, y que al final solo sirve para beneficiar a los mismos de siempre. Gracias por ver mis vídeos, like y like, ya sabéis, suscribiros al canal si os gustan y a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Muchas gracias.